El doctor Marco Antonio García Hernández nos aceptó la invitación como cada año. Íbamos a hablar de otro tema, pero este se prestó, la inmunoterapia y la inmunoterapia aplicada al endometrio. Creo que no necesita tanta presentación mi amigo Marco, ya lo puedo considerar mi amigo, después de unos años, porque además de ser médico internista, lo cual pues ambos somos, también se ha dirigido a la oncología, pero últimamente no me sorprendió, pero sí me llamó la atención que me haya invitado a su grupo de investigadores. Y no sé, levante la mano si tenemos algún investigador reconocido hoy en día y en la práctica haciendo protocolos ya dentro del Guadalupano. De no ser así, creo que es un gran honor tenerlo aquí como colaborador del hospital y además compartiendo su conocimiento, que acaban de estar en el tercer Congreso Internacional de Oncología, juntos por un futuro sin cáncer. Ese es un buen reto. Adelante, Marco. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya después vamos a hablar de un tema que en la práctica oncológica es bastante frecuente dentro de los tumores ginecológicos. Cáncer de endometrio tiene un papel fundamental, porque como veremos en la plática, hasta hace muy pocos años no teníamos un tratamiento que consideráramos efectivo para las enfermedades avanzadas. Esta primera diapositiva pues nos ejemplifica, el Globocan en el 2022 nos habla del número de cánceres en México. Nuevos diagnósticos, 207,000 nuevos diagnósticos de cáncer aproximadamente. De estos murieron 96,000 y el número de casos prevalentes en 5 años es de casi 500,000 de pacientes. Entonces es un reto muy importante. Cáncer de endometrio está dentro del top 5 de los tumores más frecuentes, así es. Obviamente las mujeres, el cáncer de cuerpo uterino está en el quinto lugar con 5,347 casos y 4.8%. Esto es en México, por eso la relevancia. Dentro de la epidemiología debemos de reconocer que las etapas tempranas de cáncer de endometrio, etapas 1 y 2, representan el 70% de los casos. Las etapas clínicas 3 y 4 son el 30% de los casos. Una etapa clínica 3 es una etapa en donde ya encontramos ganglios retroperitoneales, y una 4 donde hay carcinomatosis o metástasis en pulmón, hígado, hueso, etc. Lo relevante de esto es que el índice de supervivencia en estas etapas a 5 años es del 17%, realmente es muy poco. Entonces por eso cáncer de endometrio significa un gran reto. Muchas cosas han cambiado en cáncer de endometrio, obviamente el tratamiento, motivo de esta plática, pero esos cambios tienen un punto pivotal, que es la clasificación del cáncer de endometrio. Nosotros hemos pasado de clasificar al cáncer de endometrio de subtipos histológicos a un sistema basado en subgrupos moleculares, que fue publicado más o menos en el año 2013, en el Atlas Genómico del Cáncer. Esto es como se clasificaba antiguamente al cáncer de endometrio, clasificación histológica. Teníamos dos tipos. Nosotros podíamos clasificar al tipo 1 según la edad o el estado de menopausia. En el tipo 1 teníamos pacientes pre- y posmenopáusicos, con exposición a estrógenos presentes. ¿Cómo podíamos identificar nosotros esta exposición? Pues sobre todo con el sobrepeso y la obesidad. Los pacientes con cáncer de endometrio que tenían obesidad, decíamos, bueno, ahí va a ser muy probablemente un tipo 1,
porque se caracterizaban por hiperplasia, que clínicamente se manifiesta con sangrados uterinos anormales. La histología es endometroide, un grado histológico bajo, su capacidad de replicación y una invasión miometrial mínima, del 50% hacia abajo en esa invasión miometrial. Y aquí ya hablábamos de la identificación de algunas mutaciones, pero con certeza todavía no sabíamos si estas nos podían ayudar en la clasificación, pero se buscaban. En el tipo 2 son pacientes posmenopáusicas, exposición a estrógenos ausentes, entonces pacientes delgadas, donde la etiología era un endometrio atrófico, donde a veces ni siquiera había un sangrado uterino anormal, salvo que estuviera algo ya muy comprometido el útero. El tipo histológico es no endometroide, es seroso, parecido al de ovario, y un grado histológico alto, o sea, una capacidad de replicación celular alta. La invasión miometrial era profunda, o sea, tiene una capacidad más invasiva, y aquí teníamos algunas mutaciones. Ojo aquí con el P53, que vamos a hablar de él, y otro es el ER2, otra proteína. Bueno, ¿para qué utilizábamos esto? Pues para poder predecir el pronóstico, era lo único que nos decía esta clasificación. Los tipo 1 tenían un buen pronóstico, los tipo 2 decíamos que tenían un mal pronóstico, porque la tendencia era que recurrieran. Entonces, este estudio, que es el del GeoG209 en el año 2003, publica el tratamiento que hasta en ese momento era el estándar. Recientemente, en el año 2020, ya se pudo concretar lo que fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Aquí teníamos, o se trataron a estos pacientes con lo que era el estándar de tratamiento, un duplete de quimioterapia, paclitaxel y carboplatino. La supervivencia libre de progresión a 168 meses era de 13 meses y la supervivencia global era de 37, realmente muy poco, ¿de acuerdo? Entonces, pues así tratábamos a nuestros pacientes año 2020. Pero esto cambió, les decía, la clasificación molecular viene a cambiar la terapéutica del cáncer de endometrio, y esto por el esfuerzo de esfuerzos en genotipificación, en la transcriptómica y la proteómica. Lo que hicieron en este estudio, que es del Atlas Genómico del Cáncer, que se publicó en el 2013, lo que evaluaron fue a tumores de endometrio, pudieron ellos hacer una secuenciación por microarreglos de los genes y poder clasificar cuáles genes eran más prevalentes y pudieran tener una significación clínica. Aquí voy a hacer es muy importante conocer el esfuerzo que hacen en genómica. Genómica significa conocer todos los genes del cuerpo. La transcriptómica significa conocer el ARN de unas determinadas células y su transcripción o su proceso para producir proteínas, porque como sabemos estas proteínas pueden incidir en órganos como las hormonas, etc. Y la proteómica nos ayuda porque podemos también conocer estructuras, también cómo inciden en otros organismos estas mismas proteínas. Entonces es un estudio bárbaro, es un esfuerzo muy importante, ¿de acuerdo? Aquí este es un ejemplo de cómo se reporta la expresión de genes y todos los genes que nosotros podemos encontrar, y cómo al final aquí no se ve mucho, pero son los subgrupos moleculares, que aquí sí la podemos identificar. ¿Qué es lo que encontró este atlas genómico? Que en cáncer de endometrio hay 4 subgrupos de interés. El subgrupo POL, o ultramutado, el de la inestabilidad microsatelital, o también llamada de la deficiencia del mismatch repair, o el MMR, y aquellos con un bajo número de copias y alto número de copias. ¿De acuerdo? Estos fueron los artículos originales. Este fue en el 2003 el de Nature, el del Atlas Genómico del Cáncer, y como sabemos todo en ciencia, se puede replicar los resultados, y en el 2009 este estudio PROMIS pudo replicar el estudio PROMIS lo que aquí encontraron, y las conclusiones fueron las mismas.
existen esos subgrupos moleculares también. Concretamente, en los tratamientos del cáncer, estas características nos pueden hablar del pronóstico. En el estudio del Atlas Genómico del Cáncer, aquí podemos ver los mismos subgrupos moleculares, el POL, la inestabilidad microsatelital o la deficiencia del MMR, bajo número de copias o NSMP, y el alto número de copias o P53 anormal, que ya hablábamos en los tipos tipo 2. En esta gráfica del Atlas podemos ver la supervivencia libre de progresión según los subgrupos moleculares. Entonces aquí de forma más contundente nosotros podemos identificar que los pacientes en el grupo POL tienen una mejor tasa de supervivencia. Los que tienen las peores tasas de supervivencia son estos, los P53 aberrantes o mutados, y los que tienen la deficiencia del MMR, que está en verde, o la inestabilidad microsatelital. El estudio PROMIS en el 2018 para supervivencia global reporta lo mismo. Buen pronóstico, el POL y el NSMP, los de mal pronóstico, los P53 mutados o anormales, y los que tienen la deficiencia del MMR. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos subgrupos son de interés. Esta clasificación molecular nos ayuda porque actualmente en las guías ya nos piden nosotros clasificar a nuestros pacientes con estas clasificaciones molecular, porque tiene un valor pronóstico y predictivo de respuesta. Nosotros en esta tabla hablamos de lo pronóstico y predictivo de respuesta. ¿A qué nos referimos? A que si nosotros encontramos una característica de este tumor y nosotros agregamos un medicamento, muy probablemente va a tener respuesta a este tratamiento. Y por eso ahora es obligatorio identificar a los pacientes con la deficiencia del MMR y del P53, porque decíamos, tienen los peores pronósticos. Bueno, ¿qué es lo que pasa o qué ocurre o por qué se ha mejorado esta primera línea de tratamientos sumando a la quimioterapia, la inmunoterapia? Esto se debe a que la quimioterapia incrementa la inmunogenicidad tumoral. En el microambiente tumoral pues hay muchas células a lo que le llamamos, o exposición a antígenos, exactamente, a lo que le llamamos un tumor inmunogénico, quiere decir inflamado. ¿Por qué inflamado? Porque alrededor suyo pues están las células que presentan antígenos, que responden a estos antígenos, que tienen esta capacidad citotóxica. Cuando nosotros exponemos a un paciente a quimioterapia, pues va a haber una destrucción celular, y esta destrucción celular lo que va a provocar, va a producir antígenos propios de la célula tumoral para que las células presentadoras de antígenos puedan identificarlos. Estas células se las van a presentar a los linfocitos CD8 citotóxicos, y estos a su vez pueden tener un efecto citotóxico sobre la célula tumoral. Entonces, por esto, dentro de la teoría es muy atractivo, y es lo que se buscó hacer sumando a la quimioterapia, la inmunoterapia. Y en cáncer de endometrio, de hecho es uno de los tumores modelo, porque este es el tumor sólido con más alta expresión de inestabilidad microsatelital, y esto es un subrogado de tener un tumor inflamado, donde había muchas células inflamatorias. Por eso es que hemos visto estos resultados ya cuando empezamos a ver los reportes de la inmunoterapia en cáncer. Bueno, estos son los estudios de fase 1, donde utilizaban medicamentos de inmunoterapia, pembrolizumab, adalimumab, dostarlimab, durvalumab, y lo que en esos estudios iniciales vieron que las respuestas objetivas eran altas, 50% para pembro y dostarlimab, durvalumab con 47%. Entonces, en estos estudios fase 1, la inmunoterapia tenía una respuesta relevante. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, estudios fase 3. Y este es el primer estudio, el estudio RUBY de dostarlimab en cáncer de endometrio avanzado recurrente. Se publicó en el año 2024. Lo que
Englobó fue a pacientes de etapa clínica 3, de etapa clínica 4 recurrentes, con cirugía o radioterapia, con carcinosarcomas, histologías células claras, serosas y mixtas. Aquí hubo de varios histologías, y lo que evaluaron es dar dostarlimab, carboplatino, paclitaxel, que era el tratamiento estándar, y este es el tratamiento experimental, y se le dio un placebo de mantenimiento contra dostarlimab cada 6 semanas por 3 años. El objetivo principal fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. ¿Qué es lo que encontraron? Que en la población con deficiencia del MMR o inestabilidad microsatelital, claramente vemos que el dostarlimab tiene un mayor beneficio, ¿de acuerdo? E incluso a los pacientes con el tratamiento que considerábamos estándar. Esto, ojo, en los pacientes donde ya identificamos como deficientes del MMR. En la población general, o sea, aunque no supiéramos si tenían o no esta deficiencia, también había un beneficio de dostarlimab. En la supervivencia global, en la población general, pues también hay un beneficio, pero el beneficio se ve más claro en estos pacientes en los que identificamos esta deficiencia del MMR. Otro estudio es el estudio GIO 18. Este estudio utilizó pembrolizumab, también publicado en el año 2023. Los pacientes fueron los mismos. Aquí sí encontraron específicamente, querían conocer si los pacientes tenían esta inestabilidad microsatelital o inmunistoquímica. Y lo que hicieron fue lo mismo, el tratamiento estándar hasta ese momento, con pembrolizumab, con un tratamiento de mantenimiento cada 6 semanas por 14 ciclos. Los objetivos principales fue la supervivencia libre de progresión, pero en los pacientes con deficiencia del MMR. Entonces, ¿qué encontraron en la corte con esta deficiencia? También de forma contundente, un beneficio, y en los pacientes que eran proficientes, había ligeramente también un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del durvalumab, que era el otro medicamento donde también teníamos altas respuestas en los estudios fase 1, pues fue algo parecido. Durvalumab con el carbopacli, mantenimiento, y aquí agregaban olaparib. Olaparib es un medicamento antiangiogénico que se ha podido ensayar en estos pacientes donde endometrio y ha dado buenas respuestas. Aquí es un estudio más ambicioso porque le sumamos un medicamento más, pero lo que observaron o lo relevante es que aunque le hayamos aumentado el olaparib, pues los resultados son similares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí como primera línea de tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia? Pues tenemos 3 opciones: el dostarlimab, pembrolizumab y durvalumab. Este es el hazard ratio de la supervivencia libre de progresión, 0.28. Si lo convertimos a porcentaje, aproximadamente sería como el 68% de beneficio, o sea, es muchísimo. Esto no lo habíamos visto con algunos otros tratamientos. Lo mismo con el pembro, 70% de beneficios, eso realmente es mucho. Y este se queda un poquito atrás, 42%. Por eso dostarlimab y pembrolizumab hasta ahorita tienen como una cierta ventaja en la indicación. Ya habremos hablado de eficiencia del MMR, pero ahora decíamos que el que tiene peor pronóstico es el P53 mutado, ¿de acuerdo? Es de lo que vamos a hablar. Y el estudio del GIO 018, utilizando pembrolizumab, perdón, es el estudio RUBY, es el estudio donde pudo de forma específica identificar a los pacientes con este P53. Como vemos aquí es proficiente MMR, pero aquí en este grupo ellos sí pudieron identificar a estos pacientes y cómo le iba con el dostarlimab. Entonces, lo que observaron para supervivencia libre de progresión, que en estos pacientes que tenían el peor pronóstico había un beneficio, ¿de acuerdo? Y también lo encontramos aquí. Cuando tenemos en la supervivencia global, hablando específicamente, el beneficio también lo encontramos, un 33% a un 70% de estar vivos a 24 meses. Entonces, dostarlimab se convierte en un tratamiento indicado tanto en deficiencia del MMR
como en pacientes con P53 mutado. Entonces, con esto, pues nosotros podemos concluir que en cáncer de endometrio la clasificación molecular ya es parte del estándar de tratamiento, ya que no solo es pronóstica, también sino predictiva de respuesta a los tratamientos con inmunoterapia en aquellos pacientes con deficiencia del MMR y con P53 mutado. La primera línea de tratamiento, por tanto, es inmunoterapia, y en los pacientes los tenemos que perfilar desde el diagnóstico para conocer el estado de la deficiencia del MMR y el estadio del P53. Ese sería rápido, pero considero que práctico. ¿La puedes repetir a ver si se nos graba un poco? Sí. Wow. Esto sí que impresiona, porque es un ejemplo nada más de lo que la medicina en este ciclo va a aplicar a otras enfermedades. Las autoinmunes llevan esa misma tendencia, identificación de quién es respondedor a un tratamiento específico y quién no. Y la genética es la que está dando la respuesta a esto, hasta hoy en día. Y este es un proyecto que lleva 30 años. Así es, sí, ¿no? Desde que empezó el proyecto del genoma humano. Y que para estas fechas apenas iría en su fase media, pero 2010 dio el brinco. Exacto, sí. Que se proyectó, ya se conocía el genoma humano completo. Fase 1, fase 2 fue identificar qué enfermedades eran deficiencias monogámicas, un solo gen o monogénicas, las cuales es un porcentaje de menos del 3%, que pudieran ser manipuladas genéticamente y resueltas. El resto son poligénicas. Y en tercera fase es donde todos los laboratorios abalanzaron, y el estudio compartido permitió no nada más avanzar, sino llegar a la práctica de esto. 30 años después estamos viendo cuál es realmente el beneficio de tener un tratamiento práctico en enfermedades tan difíciles o que eran incurables del siglo pasado y que hoy tienen mejor perspectiva. En gastroenterología, que tenemos enfermedades autoinmunes también, ¿sí? Es otro panorama. Dígame, ¿qué especialidad hoy en día en la medicina no está implicada la genética, la inmunología y el proceso inflamatorio que conlleva esto? Y cuarto, la coagulación. Y lo vivimos, la pandemia. Un virus vino a ponernos el ejemplo de lo que ya habíamos visto en años anteriores, y que esos 3 factores influyeron en quienes se murieron, quienes viven todavía con secuelas, lo que se le llama el COVID largo, Sí. y quienes la libraron sin ninguna secuela. Este es el futuro de la medicina. Doctor Iriarte. Sí, una pregunta y un comentario. Uno, el comentario es respecto a esto. Ustedes deben de conocer ya, a nivel de gastroenterología se ha detectado que tenemos más genomas bacterianos que propiamente las células de todo el cuerpo humano. Y ahorita, lo que es el boom, una de las ramas de la gastroenterología es todo lo que es referente al microbioma. Entonces, eso exactamente es el futuro de muchos de los tratamientos para las enfermedades autoinmunes dentro de la gastroenterología. Por otro lado, preguntaría yo a Marco, porque no estoy actualizado en ese sentido. En nuestro medio yo creo que sigue habiendo más cáncer, el CHU, que la leucemia. Sí. O sea, hay más cáncer de cuello uterino que el endometrio. Sí, en nuestro medio sí, así es, efectivamente. Entonces, eso también, ¿cuántos casos de cáncer endometrial tú ves en un año, por ejemplo, en tu consultorio? Yo creo que más o menos como unos 20. ¿Y de CHU? Hay un sesgo, porque los de CHU son un poco menos, pero porque hay un centro de referencia. Okay. Pero sí los hay. En endometrio, como, o sea, sí los tratan aquí en el materno,
se centran en mama y se hacen Nada. nada más. Pero sí. Y la otra cosa es que, puedo decir entre comillas un poco, desgraciadamente, todos los tratamientos inmunológicos, independientemente del área, sea ginecológica, sea gastro, sea cualquier otra, el tratamiento inmunológico es muy caro. Sí. Estos productos que nos mencionaste, todos estos de tratamiento inmunológico, son carísimos. Sí. Entonces, yo te aseguro que a nivel privado, el porcentaje de personas que pueden pagar un tratamiento inmunológico es muy bajo. Sí. Si no tienen seguro de gastos médicos. Ese es el gran problema. Estos productos no están al alcance de la población de bajos recursos económicos. ¿Estás de acuerdo? No, efectivamente. De hecho, bueno, como ustedes pueden ver, es una publicación del año 23. Está reciente. Está reciente. Y en lo que llegan los medicamentos a México para disposición de poder comprarlos, pues se han tardado. Por ejemplo, pembrolizumab es más viejo y ese sí ya se puede comprar, pero el dostarlimab recientemente, apenas en junio de este año, se puede comprar. Lo que hizo dostarlimab es tener a pacientes en uso compasivo. De hecho, yo tuve 2 pacientes en uso compasivo en Querétaro, donde Johnson & Johnson es la farmacéutica, te daban el medicamento. O sea, tú te inscribías y si el paciente calificaba según los criterios, podían dar el medicamento, porque primero no era posible comprarlo, y es una estrategia que usan las farmacéuticas pues para poder introducirlo, porque de lo contrario tendrían que hacer un estudio en población mexicana. Entonces ellos ya tienen pacientes con este tratamiento en México, lo documentan para poder presentarlo a COFEPRIS. Pero esa observación es muy importante. Realmente pembrolizumab, una dosis te ha de costar como 100,000 pesos. 100,000 pesos. Depende del hospital. Y como vimos ahí eran 6 ciclos más 14 aplicaciones para pembro, 3 años para dostarlimab, entonces es algo muy caro. Aquí lo que sí ha ocurrido, bueno, y es un tema pues, de discusión, ¿no? Si que en este caso estos inmunológicos son lo que llaman los biosimilares. Y hay algunos biosimilares, por ejemplo de trastuzumab, donde el precio sigue siendo caro, pero ya es algo no tan oneroso. Y pues de aquí a que dostarlimab pierda eso, pues van a pasar, creo que en México son 5 años, en Brasil son 3 años, en Estados Unidos son 10, o sea, va a depender ahí de las legislaciones locales lo que va a ocurrir, pero pembrolizumab ya está pronto a que otras empresas puedan hacer esos biosimilares y pues que pueda ser un poco más accesible. Sin entrar en polémica y menos politizar, sí es cierto que la medicina, sobre todo la moderna, se convierte en algo caro y que no es accesible a toda la población. Pero les pongo un ejemplo que todo el mundo conocemos, de una medicina que es muy cara, que es de por vida y que finalmente la mayoría de los sistemas gubernamentales le ha entrado. Y nuestro país es uno de los que fue pionero en dar tratamiento para VIH. Y hoy día nadie discute eso. Y qué bueno, un gran beneficio que se tiene para gente que conocemos desde hace 40 años con esta enfermedad, portador de por vida y que requiere su tratamiento diario. Nadie cuestiona esto, se da y es totalmente gratuito, el sistema de salud lo paga. Por otro lado, otros países, los sistemas de salud incluyen el que sea una cuota de recuperación mínima o simplemente lo absorbe el gobierno. Y lo último que tú estabas mencionando, cuando son protocolos de investigación, pues se acepta que ingresen pacientes. Sin embargo, y eso ya lo vivimos nosotros en reumatología, como son tratamientos también a largo plazo y de por vida, prácticamente, se podían meter a protocolo, les iba muy bien 2 años y después, ¿quién lo financia? Finalmente se logró a través de que el sistema de salud entrara en lo que se llama gastos catastróficos.
pero solamente para los juveniles. Aquel niño que tiene una artritis reumatoide juvenil está dentro de gastos médicos catastróficos, el sistema de salud lo absorbe y tiene su tratamiento, bueno, hasta que cumpla 16 años. Y como vemos, estos pacientes van a seguir en la etapa adulta y ya no entran dentro del sistema. Entonces sí hay sus limitaciones, pero finalmente esto es lo que tenemos hoy en día. Sí. Y que estuviera accesible a toda la población, pues es por lo que todo mundo estamos aquí y tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? De otra manera, no habría quien pudiera tener este sistema de investigación. ¿Quién financia esto? Los sistemas gubernamentales no lo hacen. El sistema en el PIB no llega ni y a lo mejor miento porque no estoy tan actualizado, pero el 5% ya es una gran inversión. Creo que nosotros invertimos el 1 y cada vez va para abajo. ¿Algún otro? Quisiera hacer otro comentario de aquí para podernos identificar la deficiencia del MMR o el P53 mutado. Tenemos varios recursos. Pues obviamente hacer esto pues está imposible, ¿no? O sea, microarreglo, o sea, está microarreglo, eso está. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Pero justamente en el microambiente nosotros tenemos el recurso de la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica sí nos puede establecer qué pacientes tienen deficiencia del MMR. Es caro porque un estudio cuesta como 7,000 pesos aquí en Celaya, ¿de acuerdo? Pero también los mismos farmacéuticas pues dicen, no se preocupe, se lo patrocinamos. Entonces, porque si no existe esto, pues no hay forma de poder tener la indicación. Y lo mismo está para P53. Entonces hay un algoritmo. Si nosotros tenemos un paciente con cáncer de endometrio, independientemente de su subtipo histológico, nosotros tenemos que actuar de este modo. Primero conocer si tienen POL, que eran los de mejor pronóstico, pero aquí lo que tenemos que hacer es por exclusión. Lo que nosotros, el POL sí es con esa microarreglo, eso está imposible. Entonces lo que sí tenemos es MMR y P53 por inmunohistoquímica, es oneroso. Pero primero hacemos el de MMR, más o menos 30% de los de endometrio van a tener esta característica. Si sale que no hay deficiencia o es proficiente, se pide P53 por inmunohistoquímica, que sí ya se estaba haciendo. Cuando hablábamos del subtipo 2, que era P53, que decía que ya se buscaba, se hacía por inmunohistoquímica. Y si tampoco no salía, pues ya por exclusión decíamos que era un POL, o sea, era de buen pronóstico. Entonces es hacer primero después si todos estos están negativos, decimos que es POL. ¿De acuerdo? Eso hace un poco más accesible, más accesible, pero sigue siendo caro, porque a lo mejor ahí si alguien lo paga, pues se gasta como 15,000 pesos en estos dos estudios. Sí, ya nos hablaba el oncólogo la otra vez que nos habló de inmunohistoquímica, cómo identificar esto llevado a la práctica, ¿verdad? Sí, hay una buena correlación. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues Marco, gracias. muchas gracias.